líneas telefónicas el 021 41 51 730 al 31. Buen día. Buen día, Miguel. Un placer. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Les saluda Silvio Silvero, Arevalo del Ateneo de Lengua Guaraní, Majestad a mí, Miguel. Mate con Virgilio, para el aporte. Y por ahí creí, Lorena, Bojara David, voy a tener que cuatía, que tenemos ya, pea, este video, pea, Ateneo, hoy Shakwave, que me responde, este video me dio ella pogina que no esa invertir dije jugué bien en la a Miguel. Lo hacemos con mucho aprecio, el homenaje de la edición 26 del Festival del País que estamos haciendo, preparando ya en forma virtual. ¿Qué puedo decirles que mi querido Virgilio realmente viene de una familia a quien conocemos bastante y hace mucho tiempo? Y más aún cuando dice el Festival del País, que es un emprendimiento cultural itinerante, que viene recorriendo diferentes comunidades y que este año va a ser virtual, Virgilio, y que va a contar seguramente con la participación de tanta gente como siempre, para ir rescatando especialmente a los nuevos valores para proyectarlos ya a lo que es la difusión de la música, la poesía, el teatro, caso de así como ustedes saben hacer, Virgilio. Así es, Miguel, y doña Ambaiteo, pues, a ver que estamos esa niño soa lleva a con base ahí, o a con el que yo puedo venir en Ambaiteo, de ya en Socana, de puta sombra de todo minita, pues a Jul, que hoy juega en Ambaiteo lleva, y ya tenemos muchos números inscritos, Miguel, de distintos puntos del país, Vaquería, Concepción, Pedro Juan Caballero, San Juan de Pomuceno, Ciudad del Este. Oye, no, está en la mitad, hay que tú y yo vamos a hacer ahí videos a Jessica Amado, que es por nada, a todo el mundo, porque va a ser por Facebook. ¿Cómo comienza esta idea del festival itinerante que ya ha tenido varias sedes, Virgilio? Y bueno, Miguel, el Ateneo cumple este año 35 años de labor. Sí. Y tenemos 100 regionales dentro del Paraguay. Compostilamos 10 años de Ateneo, buscamos la forma de hacer un festejo. Y entonces decidimos hacer un festival invitando a todas las regionales y así empezamos. Entonces nos dijo los coordinadores, bueno, pues una cosa, a ver, y ahí empezamos a hacer itinerantes, ¿verdad? Un año en una ciudad, empezamos en San Lorenzo, luego Villeta, Tobantín, Bajo Chaco, Pedro Juan, los jueces. 26 ciudades, hay algunas ciudades que se repitió, ¿verdad? Pero Juan Caballero nos fuimos, Ciudad del Este, Orquesta, Paro Viro y Fundajá, Miguel. Sí, aquí cuenta en la parte de la historia de los festivales. Comenzaron en San Lorenzo, seguramente tímidamente probando qué tal la receptividad. Luego fueron a Villeta, Tomatí, Benjamín Acebal, Pedro Juan Caballero, Yataití del Norte en San Pedro, Orqueta Concepción, San Juan de Pomuceno, el departamento de Cazapá Limpio, aquí en Central, Hernandarias, Alto Paraná, Arroyos Esteros, Cordillera, en fin, una serie de ciudades que ya han visitado. 26 ediciones hasta ahora, va a ser con la edición virtual. Así mismo, 26 ediciones. Y recorrimos gran parte de la geografía, Miguel. Yo por lo menos conocí gran parte del Paraguay, festival de la historia lleva. Y cada año, Miguel, una característica que tenemos es homenajeamos a la gente que hace que nuestro folclore siga adelante. Por ejemplo, la primera edición fue homenaje a don Agustín Barbosa. Y así sucesivamente. Y este año queremos homenajearte a vos, Miguel, porque vos batallar, vos las 24 horas estás trabajando, vos sos soldado de 24 horas de la cultura popular, ¿no? Bueno, agradezco muchísimo la distinción. A nombre de mis compañeros aquí de la radio, de la gente que hacen los envíos, esto no es un trabajo como el de ustedes también, es un equipo que trabaja justamente para la difusión, como lo hacen ustedes con el Festival del País, y ya agradecido por esta distinción que va a ser el día sábado 23, ¿verdad, Virgilio? Sábado 23 vamos a emitir y vamos a estar el 23 de octubre y
importante para algo, para este festival quede. De hecho que en el Facebook de todo el mundo allá, para la ventaja que llevo después allá. Sí, señor. Exactamente. Nos perdimos todo allá, pero ya... Y es una nueva forma de llegar también, Virgilio, porque a lo mejor presencialmente tenemos 1.000, 2.000, 3.000 personas, pero cuando esto se extiende a nivel mundial, tiene mucho más alcance y es importante también. Así es, Miguel, así es. Y muchísimas gracias, encantado por aceptar, Miguel. Y te seguimos escuchando. Y No, por favor, a ustedes por esta distinción que decía, bueno, tomamos el nombre del equipo. Esto va a ser el próximo sábado 23, la edición virtual, la vigésima. Viernes 23. Viernes 23. Viernes 23. Acá dice sábado 23, 23 de octubre. 23 de octubre. Sí, señor. Sí. ¿Y la transmisión cuándo va a ser, Virgilio? La transmisión es viernes 23. Bueno. Entonces bien, vamos a ir corrigiendo para que la gente esté atenta. ¿Y esto va a ser a través de qué página, Virgilio? Por el Facebook, por la página del festival y la página del Ateneo. Bueno, la página del Festival del País y la página del Ateneo. Entonces, la noche del 23 de octubre, la transmisión de la 26ª edición del Festival del País, mi querido amigo. Muchas gracias por la distinción. Y la gente que quiere enviar su video hasta el 21. Hasta el 21, que va a ser el día que se reciben los últimos videos. Miércoles. El miércoles. Gracias, Virgilio. Muchas gracias por todo.